H sub 0 va a ser entonces igual a ese caudal unitario dividido para C sub 0 y todo elevado a los 2/3. Estos son metros. ¿Qué más puedo calcular con eso? La cota del nivel de aguas máximo, porque si es que yo conozco el caudal y conozco la carga hidráulica, conociendo el nivel normal, yo puedo establecer cuál es el nivel de agua máximo. Es decir, el NAM es igual al nivel normal más H sub 0, ¿cierto? Es la cota de la cresta del vertedero Krieger más la carga hidráulica total que está relacionada al caudal de diseño. Entonces, vamos a dejar expresado siempre las cotas por 3 decimales, metros. Ya. Me da la 305.751. ¿Cómo lo sacó aquí el nivel NAM? La suma de la carga hidráulica más H sub 0. Esto. Recuerden que aquí es el NNO. Yo ahorita acabo de calcular cuánto es H0. Esto. Entonces puedo establecer que este valor es el NO. ¿Ya? Ya, hasta ahí estamos todos claros. Ya. Vamos a calcular entonces las condiciones en la sección 2, en el punto 2, o en la sección rectangular, o en la sección crítica. Entonces, vamos a ponerle como sección de control. Y recuerden que la sección de control es una sección rectangular. Vamos a empezar con el caudal unitario, el valor de QC. ¿Cuánto es el valor de QC? ¿Qué tendría que dividir aquí? El caudal para tu. Correcto. El caudal total, porque eso no cambia, es el caudal de diseño, dividido para el ancho del canal lateral de los 3.05. Recuerden que la transición, el ancho se mantiene, solamente cambian las paredes, ¿no? 3.05. Bien. Obviamente aquí son 10 veces más. Y el caudal unitario en la sección de control es 1856 metros cúbicos sobre segundo. Calculado eso, yo puedo calcular aplicando las propiedades de la energía crítica o calado crítico y determinar cuánto es el valor de YC en esa sección. Y decimos que eso es igual al caudal unitario, obviamente del valor de QC elevado al cuadrado, dividido para la gravedad, y todo eso sacado a la raíz cúbica, ¿no? Es decir, elevado a 1/3. Nos da 3.27. Entonces yo sé que aquí tengo un calado de 3.27 metros. Yo necesito calcular cuánto es el valor de Y1. Si ustedes ven el esquema que se va formando ahí, Y1 debería ser mayor que Y crítico. Ya. Vamos a calcular las condiciones de la ecuación. Voy a borrar esto de aquí. ¿Sí? ¿Cuál condiciones de la ecuación? La ecuación de la energía. Decíamos entonces que la energía 1 es igual a la energía 2 más sumatoria de las pérdidas. Aplicando el criterio de energía específica, que es igual Y1, la energía 1 es acá, ¿no?
Entonces tengo que y1 más velocidad 1 elevado al cuadrado sobre 2 veces g es igual a ¿qué? A las condiciones en el punto 2 o en las condiciones críticas, acá. ¿Cuál es el calado? YC más la velocidad crítica o la velocidad de una sección de control elevado al cuadrado sobre 2 veces g. Y esto más el 20% de las pérdidas. ¿Ya? ¿Qué necesito entonces? La velocidad C, obviamente la condición de velocidad 1 y el valor de Y1. De aquí yo voy a calcular todo, pero lo que en realidad necesito despejar de esta ecuación que es Y1, porque yo no sé cuánto vale Y1. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a calcular entonces las condiciones de la energía abajo. Primero la velocidad C. Aquí es igual a velocidad. Si el caudal es igual a velocidad por área, significa que el caudal unitario es igual a la velocidad multiplicado por el calado por un metro de ancho, ¿cierto? De tal manera que yo puedo decir que la velocidad es igual al caudal unitario dividido por el calado. Puedo calcular la velocidad en función del caudal unitario en cualquier condición. A partir del caudal unitario. Entonces, la velocidad aquí es igual al caudal, en este caso, QC, dividido para el valor de YC. La velocidad es de 5.66 metros por segundo. Las unidades no cambian. El hecho de que yo esté calculando por un metro de ancho sigue siendo en metros por segundo. ¿Ya? La pérdida por velocidad lo voy a poner como HBC en la sección de control. ¿Y qué es eso? Eso es igual al b cuadrado sobre 2g. Eso es la pérdida por velocidad. Entonces, va a ser igual a la velocidad a los 5.66 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Las pérdidas siempre, bueno, esto generalmente se expresa en kilogramos, las unidades son así, metros por kilogramo de fuerza sobre kilogramo de fuerza, que en realidad nos da metros, energías metros. ¿Está claro hasta ahí o tiene alguna pregunta? ¿Cómo resumen que La pérdida por velocidad es el término de aquí de la energía. Esto. B cuadrado sobre 2G. La pérdida es de 1.63 metros. ¿Sacaron ese valor? Ya. Ahora vamos a plantear, vamos a plantear lo mismo, pero ahora las condiciones en el valor de Y1. ¿Dónde es Y1? Al inicio de la transición. Entonces aquí vamos a poner inicio de transición y básicamente esto es una sección trapezial, ¿no? Yo voy a poner aquí Y1. Es el valor que quiero calcular en la transición. Este valor yo no conozco. Ahorita lo voy a poner de metro, porque es el valor que vamos a calcular. Lo voy a dejar así. ¿Qué necesito calcular para la ecuación de la energía? La pérdida por velocidad, ¿no es cierto? Necesito la velocidad. Para calcular la velocidad que necesito, el área de la sección transversal. Sin embargo, aquí yo no puedo aplicar este concepto porque esto es únicamente válido cuando yo tengo una sección rectangular.
En esta sección yo tengo una sección trapezoidal, por lo tanto necesito sacar el área de la sección. ¿Cuál es el área, la ecuación para el área de una sección trapezoidal? No. O sea, es el área del trapecio, pero ustedes en canales abiertos, ¿cómo calcular? En función de Z, en función de B y en función de Y. ¿Cuál era la ecuación? Busquen. Tienen internet. ¿Y cuánto es? Sí. Espacio por la Entonces el área es igual a B más Z por Y y todo multiplicado por Y, ¿no es cierto? Ya. Vamos a aplicar eso. ¿Cuál es B en la sección trapezoidal? 3.05. Tenemos el 3.05 más el valor de Z, en este caso es 0.5, multiplicado por Y. ¿Cuál es Y? El valor que ahorita me impuse de un metro. Y todo eso multiplicado nuevamente por Y. Metros cuadrados. Ya. La velocidad en la sección 1, o la velocidad 1, que es igual al caudal total, que sería los 56.6, dividido para el área, ¿no? Obviamente aquí como la respuesta está mal, me da una velocidad de 15, pero la ecuación sabemos que está bien. Y finalmente vamos a calcular la pérdida por velocidad en la sección 1. ¿Y cuál era la pérdida por velocidad? Velocidad 1 al cuadrado sobre 2g. Entonces, velocidad de aquí elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ya, ¿estamos hasta ahí? ¿Cómo se puede decir? La velocidad de es caudal para área. El caudal total dividido para el área de la sección. Lo vamos a calcular. Obviamente recuerden que ahorita estoy suponiendo que el calado en 1 es de 1 metro, lo cual es incorrecto. Sí, ahora vamos a resolver la ecuación de la energía. Yo voy a plantear entonces en un lado de la ecuación de energía 1. ¿A qué es igual la energía 1? Al valor de Y1, está ahí, más la pérdida por velocidad en 1, es
decir HB1 o B1 al cuadrado sobre 2G. Planteo la energía en el punto 2. ¿Cuál es la energía en el punto 2 según la ecuación? Es igual al valor de YC más la pérdida HBC, la pérdida por velocidad en la sección 2, y más esa condición del problema que nos dice que es 20%. Entonces vamos a poner por 0.20 de las pérdidas, es decir, esto va a ser 0.20 de la diferencia de HBC menos HB. Como paréntesis, ¿por qué estoy haciendo eso? Cuando ustedes tienen una transición, por ejemplo, transiciones de este tipo, que son en curvas, o la que les dibujé ahorita, lineales, que yo estoy pasando desde una sección trapezoidal a una sección rectangular, en cualquiera de los dos casos, solo que obviamente aquí tengo esto de aquí, ¿sí? Que son con arcos, o esta que es recta. En cualquiera de los dos casos, las pérdidas por fricción siempre es igual a 1 más c, que multiplica velocidad a la salida al cuadrado sobre 2g menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2g. Esa es la ecuación general para establecer esto que está aquí. Las pérdidas que se producen desde la línea de energía total, que recuerden que es una línea horizontal, hacia abajo, ¿sí? Porque el perfil del agua cae por la fricción que existe en las paredes del hormigón, también por la turbulencia y por todos los fenómenos que existen, ¿ya? Como yo estoy diciendo el 20%, entonces 1 más 6, estoy hablando que simplemente es igual al 0,20. Eso vamos a considerar. Generalmente es eso. Ahora, ¿qué vamos a calcular? ¿Qué nos dice la ecuación de la energía? Que la energía en el punto 1 tiene que ser exactamente igual a la energía en el punto 2. Entonces, energía 1 menos energía 2, ¿cuánto tiene que dar? 0. 0. Esto menos esto tiene que dar 0. Ya. Como yo me puse un valor de 1 metro, pues obviamente el resultado es 11. Entonces aquí les voy a explicar cómo vamos a resolverlo, cómo ustedes resuelven esto en Excel y el problema que a veces conlleva hacer esto. Para poder resolver, la ecuación ya está planteada todo en cada una de las celdas. Lo que nos falta determinar es este valor que yo tengo aquí. Para poder resolver eso, el Excel tiene una opción que se llama buscar objetivo. Entonces nos vamos a la pestaña que dice datos. Y aquí hay una opción que dice análisis de hipótesis. Dan clic aquí y van a seleccionar la opción que dice buscar objetivo. Ya. Cuando hacen eso les va a salir esta tabla de aquí con 3 celdas que ustedes tienen que ingresar. La primera dice definir la celda. ¿Dónde es esto? Definir la celda es la fórmula que yo quiero que vaya cambiando. Debe ser una fórmula. En este caso es esto, la resta de las dos energías. Con el valor, yo quiero que la diferencia siempre sea 0, entonces voy a escribir 0. Y luego la última dice cambiando la celda. ¿Qué es lo que quiero que cambie? Este valor de aquí, el valor de Y1. Entonces recuerden que siempre que dice cambiando la celda, tiene que ser una celda que no tenga fórmula, simplemente es un valor puesto normalmente. Porque si ustedes ponen una fórmula, el Excel les va a dar un bucle infinito de soluciones y nunca va a llegar a la solución.
solución y nos dice que es 1.9. ¿Les dio esa respuesta? ¿Ya? ¿Creen que está bien eso o creen que está mal? Sí, yo voy a poner aquí una celda adicional. Aquí voy a poner como las pérdidas. 0.20, lo que ya calculamos, de HBC menos HB1. ¿Qué pasa? Que las pérdidas me están dando negativo. ¿Por qué el Excel me está dando una respuesta que no es? Porque simplemente esto es una ecuación cuadrática. Yo no estoy poniendo el valor de Y1 dentro del valor al cuadrado, pero cuando yo calculo el área depende de Y, y al final el área influye en la velocidad. Entonces, implícitamente, el valor de Y es afectado por el cuadrado que tenemos. Cuando tenemos una ecuación cuadrática, ¿cuántas raíces tenemos? 2, ¿no es cierto? Entonces, me está dando la raíz que no es. Para asegurarnos de que eso esté bien, yo voy a poner, por ejemplo, un valor mucho más alto. Por ejemplo, 6. Si yo pongo 6, si ven la diferencia de E1 menos E2, es un valor aceptable, es casi 0. Está en 0, 1 o 1. Pero estoy cerca. Por lo tanto, yo manualmente en Excel tengo que seleccionar una respuesta que esté cercana a la realidad y en función de eso nuevamente resolver el problema. Buscar el objetivo. La diferencia de energías tiene que ser 0 para cambiar Y1 y la respuesta es de 4.98 y eso sí es una respuesta válida. Entonces Y1 es igual a 4.98 y Y1 es mayor que Y crítico. Estamos bien hasta ahí. Listo, yo ya sé cuánto es el Y crítico en la sección de control, ya conozco cuánto es el calado justo donde termina el vertedero lateral, que es de 4.98. Ahora, lo que yo necesito calcular es qué pasa con el perfil del agua en esta zona. Se supone que el perfil del agua debería ser este. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Determinar los valores de Y superiores desde este valor hacia arriba hasta encontrar el último valor de aquí con respecto al fondo del cartón. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo hacemos eso? Me identificaba Y con los dispositivos. Que la ecuación general es esto de aquí. Vamos a resolver esto, ¿no? Mediante iteraciones sucesivas. Es decir, yo voy a dividir todo el canal transversal, todo el canal lateral en unas separaciones delta X. De tal manera que yo voy a ir calculando el caudal y la velocidad en cada sección. La variación de esos caudales y de la velocidad me va a dar un valor de delta Y. ¿Qué es ese delta Y? Es el cambio del calado que existe entre este punto de aquí con este de acá. Es decir, se supone que si yo proyecto horizontalmente
esto es delta Y. Con este delta Y yo calculo este valor de Y. Nuevamente este valor de G debería estar más alto que este. Entonces, nuevamente aquí existe un delta Y. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Voy a copiar esta fórmula. Ya. Primero entonces, necesitamos establecer un valor de delta X. Es una separación. ¿Cuántas tramos voy a analizar dentro del canal? Delta X, ¿a qué va a ser igual? Entonces yo necesito colocar, por ejemplo, la cantidad de iteraciones. Por ejemplo. O pasos, si es que quieren, por decirlo de alguna manera. Voy a hacer 8 pasos. El delta X, que va a ser igual a la longitud total del vertedero, en este caso los 30.50, el valor de L, dividido para la cantidad de pasos que yo voy a calcular. Esos pasos no se pueden No se puede. Pueden poner aquí 10 pasos, pueden poner, no sé, 12 pasos, lo que vais poniendo es el delta X. Pero una cosa sí, ustedes no pueden poner simplemente, por ejemplo, 2 pasos. ¿Por qué? Porque si ponen 2 pasos, básicamente van a calcular el 35 y luego el 0. Entonces no pueden discretizar una longitud tan grande en espacios demasiadamente grandes. Porque la ecuación se supone, si ustedes ven acá en las diapositivas, la ecuación general es una derivada, ¿sí? Una ecuación diferencial, en la cual yo necesito calcular cómo varía Y, cómo cambia el calado con respecto a la distancia. Matemáticamente ustedes lo que hacemos es dividir en tramos lo más pequeños posibles, de tal manera que asumimos que el área bajo la curva siempre da un valor al peso. Entonces los valores de delta X no pueden ser muy grandes. Ahorita simplemente lo pongo. Pueden hacer más pequeños, como digo. Ya. Vamos a ir creando unas columnas para el cálculo. Entonces la primera es la estación. ¿Qué es la estación? Básicamente es la longitud. La siguiente le voy a poner como delta X. La siguiente, otra de fondo. Acá. Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a suponer un valor de delta Y. ¿Cuánto es ese cambio supuesto? Luego, a partir de ese delta Y, vamos a calcular esto de aquí y simplemente al final vamos a decir delta Y que yo me supuse que existe menos el delta Y calculado. La diferencia de los dos nuevamente tiene que ser 0 y voy a ir iterando, o en este caso haciendo el buscar objetivo, de tal manera que los valores de delta Y sean exactamente los mismos. Por lo tanto, delta Y supuesto. La siguiente columna es la cota de la superficie del agua o del perfil del agua. El valor del calado o el Y, el área. Vamos a calcular el caudal y la velocidad. Aquí yo generalmente lo sé dividir toda esta ecuación en diferentes columnas, pero ustedes pueden trabajar con una sola columna, es decir, lo que yo generalmente sabía hacer para no equivocarme era ir dividiendo y colocando cada uno de estos términos. Por ejemplo, todo esto que está aquí en el
delta y calculado. Y aquí va a ser la diferencia de delta y, es decir, delta y supuesto menos el delta y calculado. Vamos a trabajar con esas coordenadas. Ya, estamos. Vamos a ir llenando entonces cómo hacemos el cálculo de esto. Primero vamos a calcular la estación, que les decía que esta estación es básicamente la longitud del vertedero, pero lo que se hace es calcular siempre desde el último punto, porque si recuerdan yo voy a calcular desde el 498 hacia arriba. Hidráulicamente yo estoy calculando desde aguas abajo o desde mi sección de control hacia aguas arriba. Pero cuando ustedes hacen cualquier proyecto constructivo, ¿cómo abscisen? Ustedes, o lo que nosotros hacemos como ingenieros civiles, que es poner 0 más 0, 0, 0 más 10, 0 más 20 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a trabajar primero con esta estación de aquí a acá. Significa que, ¿cuánto es de aquí? 30, 50. Entonces, es la primera estación. Constituye la longitud del vertedero. O si quieren, igual al valor que tenemos acá. En el primer caso, delta x no importa, lo dejamos así. Luego, la cota de fondo. Este es un dato que yo les di del problema, ¿no es cierto? Les decía que la cota del inicio de la transición es de cuánto era. 290.5. Ya, 290.5. Para que no se olviden, voy a poner unidad. Estación es el metro, del X metro, cota de fondo metro sobre el nivel del mar, delta y supuesto metros, cota metro sobre el nivel del mar, el calado o el Y es M, perezosa metros, el área metros cuadrados, metros por segundo, velocidad metros por segundo, delta y metros, y la diferencia obviamente está en metros. Listo. Esta cota, nuevamente, le voy a poner con un color, porque ese valor de aquí lo vamos a ir modificando al último del ejercicio cuando terminemos todo. Es una cota arbitraria que les dije y ya luego les explico por qué. Yo tengo que ir llenando con los datos que conozco. El primer valor delta y supuesto no existe. ¿Por qué no existe? Porque en la estación 30.50 yo ya sé que tengo un calado Y1 de cuánto? De 4.98. Entonces, yo voy a copiar aquí en el valor de Y el valor que calculamos con el solver, ¿no? Eso de buscar objetivos se denomina solver. El 4.98. ¿Cómo calculo la cota de la superficie del agua? La cota de fondo más el Más el calado, ¿cierto? ¿Cuál es de esos 290.5? ¿Dónde es? Es aquí. Este dato que les dije es este. En ese punto son los 290.5 metros sobre el nivel. La cota del inicio de la transición. Como estoy trabajando en cotas, o sea, y en niveles absolutos, la cota de este punto, que es esto más el valor de Y, ¿cierto? Cota de fondo más el valor de Y.
área, ¿a qué es igual el área? Sí, la misma fórmula que tenemos acá para una sección trapezoidal de un canal abierto. Entonces, la base, ¿cuánto es la base? 3.05. 3.05. Es un dato fijo para todos, entonces lo tiene que bloquear. Más Z, que también es un dato fijo, ¿no es cierto? 0.5, función 4. Es que multiplica el valor de Y. ¿Cuál es Y? 4.98 en este caso, la columna del calado. Y todo eso multiplicado nuevamente por Y. El área en este punto es 27.606 y debe ser exactamente el área que yo tengo aquí calculado al inicio de la transición, porque son los mismos datos, ¿no es cierto? Bien. Para que comprueben de que está bien lejos. El caudal acá es igual. Este caudal de aquí vamos a hacer una modificación. Yo les decía que esto se basa en las ecuaciones del flujo espacialmente variable, es decir, que tanto el caudal como el calado varían a lo largo del espacio. Esto, ¿sí? El caudal total y tengo el caudal unitario. Si yo tengo el caudal unitario y conozco la longitud, simplemente Q por L me va a dar el Q mayúsculo. Es decir, en este caso, yo voy a multiplicar el caudal unitario del vertedero, cuidado, no del canal de la sección del control, sino del vertedero, que en este caso es este. Como es fijo, función F4. El caudal unitario multiplico por la longitud del vertedero hasta ese punto. ¿Cuál es la longitud del vertedero? O la longitud en esa estación es esto. Yo voy a ir multiplicando por cada una de las estaciones y me tiene que dar 56.6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este punto ya entró todo el caudal. La velocidad aquí es igual. Caudal dividido para el área, ¿no? Así como no existe un valor de delta Y supuesto, pues tampoco existe un valor de delta Y calculado para el primer caso. Y obviamente tampoco existe una respuesta. No es que sea cero, simplemente en ese punto no existe porque es mi primera estación. Bien. Vamos a la siguiente. ¿Cómo vamos a ir calculando? En la columna de delta X yo voy a colocar el valor de delta X que nos fuimos impusiendo. Le voy a poner como F4. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo tenga aquí los 8 pasos. Si recuerdan, acá yo dividí en 8 pasos. ¿Dónde están los 8 pasos? Aquí. ¿Cómo sé que, cómo puedo comprobar eso? Con las longitudes de la estación. Una vez que hemos definido esto, aquí yo voy a ir calculando la estación. ¿Qué voy a hacer? El siguiente valor de la estación va a ser igual a la estación anterior menos el valor de delta X. Porque yo sé que la distancia entre la primera estación y la siguiente que voy a hacer ahora es de 3.8125. La longitud del vertedero se aportó esa distancia y hasta ese punto yo tengo que son 26.68. Si ustedes copian todo eso hasta el final,
tengo que llegar hasta 0. ¿Cierto? Del abscisa 30-50 llego al abscisa 0 más 0, 0. ¿Está claro? Ya. Ustedes pueden cambiar aquí, como digo, el delta x simplemente es para la cantidad de pasos que vamos a hacer para el ejercicio. Pero son muchos, pueden hacer. Generalmente se toman valores redondos, ¿no? En 10 determinaría que, por ejemplo, esto sea solo puntos decimales. Pero obviamente tengo que hacer más pasos. Lo voy a dejar ahorita en 8. Bien. ¿Cómo calculo la cuota de fondo del siguiente punto? Si yo sé que esta es la 290, ¿cómo calculo esta cota de aquí? Sabiendo que esto es delta x y que la pendiente es del 1%. Primero, la cota debe ser mayor o menor que esta. ¿Cuál? Mayor, porque estoy subiendo, ¿cierto? La pendiente baja, pero la cota va subiendo. Entonces, hablando de cotas en nivel del mar, sobre nivel del mar, ¿no? Este valor de aquí debería ser mayor que este. Entonces, básicamente yo tengo esto. Esto es la 290.5. ¿Cómo determino este valor? Bueno, aquí yo ya sé que aquí tengo 4.98. Hasta aquí. Voy a calcular este valor de y más esa distancia que les digo que aquí varía delta y. Entonces, el y en realidad es todo esto. Desde este punto hasta este punto. Esa va a ser mi variación del perfil. Esto es el fondo del canal. Sé que esta distancia es delta x y esto es del 1%. ¿Cómo calculo esta cota? ¿Qué tengo que ir haciendo? Esta cota más 290.5 más que ¿cuánto vale este rectángulo? Lo mismo que aplicaron en las presas. 1% con 498. El 1% por 498 del calado. Para variación de x. Ya. Delta x multiplicado por s sub 0. Delta x por s sub 0 es de esta distancia de aquí. La separación entre estos dos, bueno, esto a lo mejor está más lógica, es decir, recuerden que es distancia horizontal, ¿no? Delta x multiplicado por la pendiente. Es lo que ustedes aplicaban en expreso, ¿se acuerdan? Cuando tenían aquí una pendiente del 0.8 multiplicado por la altura de la presa, sacaban la proyección de esto. Geometría. Eso vamos a ir haciendo. La siguiente cuota que va a ser igual entonces, los 290.5 más el valor de delta x. ¿Cuál es delta x? Este que tengo aquí. Como yo ya copié arriba. En realidad, ustedes a lo mejor piensan que estoy repitiendo el valor de delta x, pero no, le puse esa columna delta x a pesar de que está calculada en la celda C34, porque siempre existe un error en la última fila que si es que ocurre, que a veces no pasa, depende de cómo quiera buscarse el Excel. Les explico por qué hacemos eso, ¿sí? Pero vamos a coger la columna C, que es delta x. Entonces yo no voy a bloquear porque va a ir variando para cada uno, multiplicado
pendiente de 0.01. Eso sí, yo lo voy a bloquear. ¿Sí? Entonces, como ven, la cota de fondo del punto superior es 290.538. Ya, es más alta, porque sí, estamos subiendo en altitud. ¿Ya? El delta y es supuesto. Aquí yo voy a imponer un valor cualquiera. El delta y recuerden que es la variación, como les dije, del calado entre el calado anterior con el nuevo calado, entre 498 que yo ya calculé con el nuevo valor de y que recién voy a calcular. Entonces no debería ser tan grande. Ahorita pongo 0.5. Es un valor impuesto. Si quieren, les pongo de otro color para que sepan que eso es un valor impuesto. Así como hicimos acá. Vamos a resolver mediante el sol. Ya. La cota de la superficie del agua aquí es igual. La cota de fondo más el valor de y, ¿cierto? Cota de fondo más el y, pero ya todavía el y no calculo. De todas maneras, simplemente arrastro la fila anterior. Necesito calcular cuánto es ese valor de y. Para calcular el y, ahora sí yo voy a aplicar lo mismo que está en ese esquema que les dice, pero a partir del valor del 498. Es decir, el nuevo valor de y aquí va a ser igual al valor anterior que yo calculé, más el valor de delta y supuesto que me impuse, y menos el valor de delta x de esa fila multiplicado por la pendiente. Ese es un cero, ese es un valor fijo. Repito, el valor de y siguiente va a ser igual al y anterior multiplicado, más un delta y menos ese delta x. ¿Ya? Básicamente lo que estoy haciendo es esto de aquí. Esto proyecto horizontalmente. ¿Ya? Entonces, estoy cogiendo el mismo valor de y. Digo que este valor de y, yo le sumo un valor de delta y, que en teoría debería estar acá, ¿no es cierto? Lo pongo aquí. Yo cojo un valor de delta y adicional. A este le sumo un valor de delta y que me estoy imponiendo, que es una variación de calados que existe entre de este con respecto a este. Pero como yo sigo subiendo, a la final tengo que nuevamente restarle esta distancia de aquí, ¿sí? Porque esta la estoy cogiendo con respecto a esta. Entonces, menos la distancia delta x multiplicado por ese sub 0. Porque eso lo tengo que poner a nivel de fondo. Me da 5.40. El resto simplemente copio. El área, si está bien la fórmula, debería salir eso. El caudal, la que les dije, que es igual al caudal unitario del vertedero multiplicado por la longitud. El caudal debe disminuir. ¿Por qué? Porque ahora mi caudal total sigue siendo los 56, pero la longitud del vertedero yo estoy considerando únicamente, ¿cuánto es? 26.69 metros. Entonces la longitud, el caudal total debería ser mucho más bajo. La velocidad, por tanto, debe ser menor. Sí. Las fórmulas deberían estar bien, simplemente arrastro. Ya. Aquí, hasta ahí les dio esos valores. Ya me varió un poquito. ¿Cuánto le dio? 30.16. Aquí en el área. Sí. Entonces, no, eso sí está mal. De 30, eso lo pasamos. El área, recuerden que es la base 3.05 más z,
que nuevamente sigue siendo 0,5, que multiplica el valor de y todo por y. Y debería tener 5,44. Si no tiene ese valor, entonces no. Multiplica el valor de y Por y. Todo por y. B más z por y, todo por y. El nuevo valor debería tener 5,44. Y el resto debería salir esos valores que están aquí. ¿Ya? Ahora vamos a calcular el delta y. La siguiente columna que dice delta y calculado, ¿qué es eso de ahí? Vamos a calcular esta fórmula que está aquí. Como digo, vamos a calcular toda esa fórmula, va a salir algo medio largo, así. Revisen los paréntesis bien para que salga la ecuación bien. Entonces, aquí en la ecuación, ¿qué es? Tengo Q1 es el caudal en el punto 1. ¿Cuál es el punto 1? Todo lo que está en la sección que ahorita vamos a calcular. Velocidad, ¿de dónde vamos a sacar la Q? De aquí, de esta columna. Entonces, ¿cuál es Q1? Este. ¿Cuál es Q2? Este. Luego, velocidad, vamos a sacar de esta columna. ¿Cuál es velocidad? Velocidad 1, el punto en donde yo voy a calcular. ¿Cuál es velocidad 2? El valor anterior. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen V2 menos V1, la velocidad 2 siempre va a ser mayor. Si ustedes cogen velocidad 2 como este de aquí, les va a dar un valor negativo. Entonces, el delta y se va a ir restando. ¿Sí? ¿Qué más? G es la aceleración de la gravedad. Entonces, Q1, 49,55, que multiplica, paréntesis, B1 más B2, B1 más B2, dividido para la gravedad, 9,81, para Q1 más Q2, Q1 es esto, más Q2 es esto. Todo eso que multiplica, voy a poner paréntesis, para asegurarme que esté bien. Nuevamente paréntesis. Velocidad 2 es la velocidad de arriba, menos velocidad 1 es la de abajo, cierro paréntesis, más velocidad 2 es la de arriba, que multiplica, abro paréntesis, Q2 el caudal de arriba, menos Q1 el caudal de abajo, todo esto dividido para el caudal 1. Debería salir 0,300. Bueno, veamos si me sale eso. Realmente no sé si esté bien. A lo mejor me equivoco. Calculen eso y en la última columna simplemente vamos a restar delta y supuesto menos delta y calculado. Es decir, el valor de 0,5 menos el que ahorita acabo de calcular, que a mí me dio 0,182. Ese valor lo pongo con rojo porque eso tiene que ser 0. Ya, calculen, revisen la ecuación. El de abajo era de 1 y el de arriba era de 2, Sí. ¿verdad? Sí, porque el 2 tiene que ser mayor. Acuérdense de esto. Yo tengo aquí una resta y el 2 siempre tiene que ser más alto para que la resta sea positiva. Salió. Ya.
¿Cómo vamos a resolver? Recuerden que ahorita yo me puse 0,5. Entonces, recuerden, la última columna es del error, ¿no? La última voy a hacer delta y supuesto menos el delta y calculado, es decir, los 0,5 menos los 0,132 que me salen. Con ese valor, repito, eso tiene que ser 0. Entonces, se va nuevamente a la opción de datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Definir la celda, la que está de diferencia de error, con el valor de 0 para cambiar 4. El valor de 0,5 que yo puse manualmente. Ahí estamos. La respuesta en realidad es de 0,106. Con 0,106 el error prácticamente me da 0. ¿Ya? Ahora, se supone que todo eso está bien. Las fórmulas ya comprobamos que están bien. Entonces, copien absolutamente todas las fórmulas hasta el final, excepto los valores de y, de delta y supuesto. Para el caso de delta y, pues como ven, el primer valor es pequeño. Los demás tienen que ser igual de pequeños. Yo voy a poner 0,1 en todos. Repito, las otras celdas simplemente arrastren hasta el final. ¿Ya? ¿Por qué yo repetí esta columna de delta x de aquí? Porque les decía que siempre tenemos un error. Si bien es cierto, la estación matemáticamente cumple desde 30,5 hasta 0, el problema es por esta ecuación, que yo voy a tener aquí un caudal 0, y aquí al final me da división para 0. Entonces, como digo, a veces todas estas 4 columnas me da 0, a veces solo es desde aquí, a veces solo es la última. Depende de, como digo, de cómo trabaje, cómo quiera trabajar el Excel, porque a veces es así. ¿Ya? Para arreglar esa solución, simplemente vamos a cambiar este último dato. Este valor de delta x voy a cambiar de tal manera que no llegue, yo no voy a llegar justamente hasta aquí, a la estación 0, sino voy a llegar un poquito antes, lo más cerca que pueda. Entonces, como el delta x en este caso es de 3,81, yo voy a poner simplemente 3,8. El último punto en el que yo voy a calcular significa que está 0,0125. Pero si ustedes revisan al final ya no tengo el error de división para hacer. ¿Sí? Por eso es que yo repito nuevamente la columna, o se repite la columna de delta x de aquí, a pesar de que yo ya calculé hasta arriba. ¿Por qué? Porque si es que cambio arriba, todos los cálculos están enlazados con el delta x de arriba y simplemente no me va a dar, voy a tener error. No voy a poder corregir ese último valor de 0. ¿Ya? Entonces, resuelvan con el solve y calculen cuánto debe ser los valores de delta y en cada uno de estos. Tienen que irlo haciendo uno por uno, no pueden resolver todos al mismo tiempo. Bueno, en realidad con macros de Excel pueden programar para que se calculen todo una sola. Pero siempre los cálculos, como ven, a partir del 4,98 yo calculé este nuevo valor de y que me da de 5,05. Con ese nuevo valor de 5,05 yo calculo el siguiente valor que ahorita no sé cuánto será. Entonces, si yo calculo, pues suponer que tiene que ser 0 para cambiar esto. ¿Ya? El siguiente valor es de 0,0886 megabytes. Y como ven, el delta y prácticamente es 0, ¿no? 6,94 exponente menos 7 es 0. Ya, terminen de hacer esto y meditar los valores. Mientras tanto,